quiero que abramos nuestras Biblias y leamos Josué 1, 7 al 9. Josué 1, 7 al 9. Los que no tengan Biblias pueden leer la pantalla, ahí también está escrito. La escritura dice así, Josué 1, del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Inclinemos nuestros rostros. Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, pidiendo ayuda, Señor. Ayuda para comprender tu palabra, Señor. Ayuda para comprender que Cristo ahora vive en nosotros. Ayuda para comprender, Señor, que mi vida ya no es mía, te pertenece solo a ti. Ayuda, Señor, porque sé que he fallado, y no solo esta semana, sino todos los días, Padre. Ayuda a mi corazón, ayuda a mi entendimiento, Padre. Socorra mi vida. Te pido, Señor, que hagas lo mismo por mis hermanos que escuchan. Ayúdalos, Señor. Cambia sus mentes y su corazón, Padre, para que esta palabra que va a ser expuesta resuene mucho más que simplemente palabras de hombre, Señor. Que seas tú quien hable y no el orador, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Puede tomar su lugar, puede ponerse cómodo. Estos versículos que acabamos de leer, a menudo se leen o se citan en las iglesias cuando alguien emprende un negocio, cuando alguien consigue un nuevo trabajo, cuando alguien inicia incluso una obra. Vamos a levantar una iglesia y le decimos al pastor, esfuérzate y sé valiente. Y hemos reducido esta ordenanza de parte de Dios a pequeños aspectos en donde el hombre debería ser prosperado o debería prosperar por parte o de parte de Dios, cuando en realidad el Señor nos pide que nos esforcemos y seamos valientes en todos nuestros aspectos de toda nuestra vida. El título de esa lección es un líder bíblico o un líder en casa. Y la semana pasada le hablaron a la mujer y descubrimos en la Biblia, y el pastor decía, nadie nos ha enseñado estas cosas. Y descubrimos en la Biblia donde se le ordena a la mujer trabajar en casa. Y sin embargo vemos cómo la cultura ha cambiado esta idea, tornándola a que en la familia, el hombre y la mujer necesitan trabajar. El hombre requiere, y vamos a ver hoy, proveer en casa, pero la mujer debe trabajar en casa, cuidar a su familia y cuidar a sus hijos, al lado de un líder que provea todo lo necesario para que esa mujer pueda trabajar en casa. No hay una responsabilidad solo de parte de la mujer, hay una responsabilidad, incluso una doble responsabilidad que se le ha dado al hombre, que es cuidar de su familia y cuidar de su vida espiritual. Es importante que muchas veces los hombres nos enajenamos o simplemente no queremos hacer esto. Vamos a ver por qué pasa esto, por qué el mensaje o la escritura que acabamos de leer siempre es dirigida a jóvenes que emprenden, a jóvenes que están entrando a las escuelas, a jóvenes, pero los líderes en casa no, esos deben de estar bien, no deben de tener ningún problema. Primero que nada, ¿qué piensa el mundo del hombre bíblico? ¿Cómo ve el mundo al varón cristiano? Seguramente lo ve como un hombre aburrido, como un hombre manipulado,
como un hombre sin carácter, como un hombre santurrón. Ese no es un hombre, es un prototipo de hombre, dice el mundo. Pero lejos de ver qué dice el mundo, debemos nosotros estar preocupados por lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios, varón, de tu vida como líder en tu casa? ¿Cómo te ve Dios en casa? Él te ha puesto ahí con un propósito. Y los jóvenes que están en este lugar, si pretenden o tienen la idea de casarse, escuchen este mensaje. Pues es importante que conozcan cuál es su responsabilidad, incluso antes de adoptar una responsabilidad. Vemos jóvenes en día casándose sin entender el nivel de compromiso que están adquiriendo. Lejos de ser aconsejados en la iglesia, los manipulan para que esto sea lo más rápido posible para que no se estén quemando. ¿No han escuchado eso? Mejor que se casen a que se anden quemando. Eso dice la Biblia, definitivamente. Pero lo que estás procurando entonces es que tus jóvenes se casen sin conocer verdaderamente el significado de lo que es un matrimonio bíblico. Y estás exponiendo a jóvenes que fracasen temprano en un matrimonio. Ni siquiera estoy considerando si esos jóvenes son creyentes o no. Esto pasa hoy en las iglesias. La iglesia no está ajena a este problema. Vemos roles invertidos, hombres que no desean ser líderes en casa, mujeres que lejos de animar a los hombres a ser líderes, les quitan el liderazgo, y vemos a hijos viendo a sus padres como cajeros automáticos, donde solamente extienden la mano y les piden a sus padres. ¿Y qué es lo que te pregunta el mundo o cómo te sugiere el mundo que vivas tu matrimonio? Mujer, si quieres tener una vida feliz, busca a alguien que limpie la casa y que eduque a tus hijos. Y tú, vete con tus amigas. Tienes el derecho de tener una vida social con ellas. Hombres, trata de cumplir con todos los caprichos de tu familia. No importa si aún eso sea necesario tener 1 o 2 trabajos. Pero si tú le das todo lo que ellos necesitan, habrá paz en casa. Hijos, no importa lo que pase en casa, aprovéchate de tus padres. Pídeles cuanto necesites, aunque no lo necesites. Que te compren las mejores marcas de ropa, que te compren las mejores marcas de zapatos. Esa es la familia hoy. La hemos reducido a extraños yendo en familia camino al infierno. ¿No lo han considerado de esta manera? Hombres peleándose con su mujer y los hijos a lo lejos en un dispositivo móvil. Camino al infierno. El mundo está lleno de esto, pero la iglesia no está ajeno a esto. Vemos con claridad cómo hay mujeres que toman el papel del marido y maridos que permiten que la mujer tome su liderazgo y los reducen simplemente a ser amos de casa. Hombres que mediocramente proveen en casa y atienden a su familia. Y los niños de la misma manera. Prefiero darle un dispositivo de 7,000 pesos que lo distraiga todo el día a que me esté molestando. Esto no estoy hablando del mundo, estoy hablando de lo que pasa en la iglesia, de las familias que tenemos ahora en la iglesia. Pero ¿conoces tú qué es lo que demanda el Señor de ti? ¿Qué demanda Dios de ti? Leemos en Deuteronomio 10, 12 al 15, y el título de Deuteronomio 10, 12 al 15 es lo que Dios exige. Si alguno estaba pensando que venir al cristianismo o venir a un lugar a adorar a Dios en donde es un amor sin condición, es un amor incondicional, hermano mío, Dios te condiciona a esto. Es la condición que Dios tiene para los suyos. ¿Qué dice? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad.
¿No es exactamente lo mismo que le acaba de decir Moisés a Josué? Moisés escribió esto y se lo repitió a Josué, que era el siguiente líder después de él. Pero hermano, lo creas o no, tú tienes que ser líder. No puedes quitarte o desprenderte de esta función, porque entonces estarás transgrediendo el diseño perfecto de Dios. No puedes considerar tú ceder tu liderazgo a tu esposa y considerar que entonces cumples perfectamente con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta, que tú lo ames con toda tu alma y con todo tu corazón. Esto se resume en obediencia. Debes obedecer a Dios en todos los aspectos de tu vida. Por lo tanto, aunque no esté en un mandamiento escrito como lo está no matarás, el ser un líder es un mandamiento que Dios te da. Es un mandamiento. Si tú estás casado, debes de asumir con la responsabilidad que Dios te pide. No puedes escapar de esta responsabilidad. También a los varones solteros, su corazón, su carácter debe ser moldeado para ser un líder más adelante. No solo en su hogar, en todos los aspectos de su vida, en su carácter como jefe de trabajo, su carácter como empleado en un trabajo, su carácter como hijo en un hogar. Debes de formar un carácter de líder. Y acabamos de leer que se requiere esfuerzo y valentía. Esfuérzate y sé valiente. Requiere un sacrificio y un esfuerzo. Pero si ese sacrificio y este esfuerzo no es de parte de Dios, estarás golpeando con un mazo de goma una piedra muy dura. No podrás. De ninguna manera podrás. Leemos entonces en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Si tú crees o piensas que como llevas tu matrimonio, este es aprobado por Dios, déjame decirte algo. Si tú no cumples con el diseño que Dios ha determinado para tu matrimonio, no estarás cumpliendo el propósito por el cual fue diseñado. Es como considerar que una silla sirve para sentarse y yo la tengo en el techo cerrada y olvidada. No sirve para nada. Tus esfuerzos, por más que tú quieras esforzarte a que todo salga bien en casa, si no son los conceptos, los decretos, mandamientos que el Señor te ha otorgado para que tú forjes una familia, hermano, no estás cumpliendo con el propósito de Dios. Estás errando en su diseño y quizás estés saliendo deudor de lo que Dios te pide. En la mañana de hoy vamos a ver varios aspectos que debe cumplir con alguien que es un líder y un líder en casa. Y nos vamos a encontrar faltos. Y ese es el objetivo de este discurso, hermanos, que nos encontremos faltos en algunos aspectos. O quizás estemos acrecentando más otros aspectos y descuidando los más importantes. El objetivo del discurso de hoy, hermanos, es este: que usted se encuentre falto. Si nos encontramos faltos delante de Dios, podemos pedir ayuda. Pero si nos encontramos en exceso para con Dios, nuestro corazón no nos va a permitir pedir el auxilio y la ayuda que necesitamos. ¿Quiénes se someten, hermanos? ¿Quiénes son los que se someten a Cristo en el temor de Dios? Los unos a los otros. Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros. El varón se somete a su mujer. La mujer se somete y se sujeta a su varón. Los hijos se sujetan a los padres. Los padres se sujetan a los hijos.
hay una sujeción completa de parte del cuerpo hacia Cristo. Todos los miembros se sujetan. Pero lejos de ver este mandamiento, porque luego dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, lejos de ver este pequeño discurso como algo directo a la mujer, Pablo dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. ¿Por qué la mujer debe sujetarse a su marido? Porque el marido es el líder de la mujer. Porque el marido es la cabeza de la mujer. ¿Y lo compara con quién? Con Cristo y su iglesia. No hay matrimonio más perfecto que Cristo y su iglesia. No el suyo, hermano. No el del pastor Sugel, no el del pastor Paul Washer. El matrimonio perfecto solo lo encontramos en Cristo y su iglesia. Y este molde, este ejemplo de amor absoluto de Cristo a su iglesia es el que Pablo nos pone a los maridos para con su mujer. Si piensan que los hermanos reformados ponemos la vara alta, hable primero con Pablo. Hermano, nos está pidiendo algo que humanamente es imposible. Y sin embargo, como dije hace un momento, es un mandamiento de parte de Dios. Todo varón debe cumplir con estos mandamientos delante de Dios. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué la mujer se debe someter a su marido o debe estar sujeta a su marido? Porque Cristo es su Salvador. Porque hay una admiración de la iglesia hacia Cristo, la cual reconoce, estamos vivos, tenemos vida, porque Cristo nos ha rescatado. Si no fuera por Cristo, la iglesia no existiría. No tendría cuerpo, solo habría cabeza. Por este motivo, la mujer debe someterse a su marido, porque la iglesia se somete a Cristo. Porque la iglesia se somete a Cristo. Pero ¿qué pasa con la iglesia verdadera? Que muchas veces no se quiere someter a Cristo, ¿verdad? Nos dan mandamientos, no queremos cumplir. Nos dice cómo hacer las cosas y no las queremos hacer. Y peleamos con nuestra carne para cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, es lógico que en el matrimonio pase lo mismo. Me gustaría ver una mujer que quiera someterse voluntariamente a su marido. ¿Sabe qué va a pasar? Que el marido no va a querer esa sujeción. Él no quiere ser líder. Le hablo hoy a los varones. Hermanos, no queremos ser líderes de nuestro hogar. Huimos de esta responsabilidad y preferimos ceder a esa responsabilidad. ¿Por qué pasa esto? Cuando el Señor nos ha entregado su temor en nosotros. El hombre creyente, Efesios 5:21, se somete en el temor del Señor. Lo hago porque conozco quién es Dios. Sé quién es Dios. Sé con quién estoy tratando. Y si Él me dice, ama a tu mujer, yo tengo que esforzarme todos los días por amar a mi mujer. Porque tengo el temor del Señor. Si yo no contara con esto, yo no amaría a mi mujer de ninguna manera. De ninguna manera. Cumpliría con aspectos que a ella considera que son amor, para que entonces yo tenga la palomita en mi matrimonio. Pero no cumpliría con el amor bíblico. Definitivamente no lo haría. Vamos a estar repitiendo muchas veces este versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y pregúntate, mujer, ¿estás sujeta a tu marido como estás sujeta a Cristo? Porque lo que pone aquí Pablo, supone Pablo, es que habla a mujeres creyentes que están sujetas a Cristo. Y si una mujer sujeta a Cristo entiende que él debe tener la misma sujeción con su marido, lo va a hacer voluntariamente, con contentamiento. No va a haber una discusión, no va a haber una rencilla, no va a haber ningún pleito. Lo va a hacer alegremente, como si fuera Cristo. ¿Alguna vez has visto a Cristo en tu marido? No te preocupes. Quizás tu marido
no esté reflejando a Cristo. Pero recuerda esto, que son mandamientos individuales a pesar de ser un matrimonio. El Señor le pide cosas a la mujer y le pide cosas al hombre, pero el matrimonio es uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consideramos que pudieras estar en un matrimonio donde tu marido no sea creyente. O hombres pudieran estar en matrimonios donde su esposa no sea creyente. O quizás ambos estén viviendo en un matrimonio donde ninguno de ustedes dos sea creyente. Pablo está hablando con matrimonios que él puede suponer que todos son creyentes. Por lo tanto, cuando le pida la sujeción a la mujer debe decir: eso me faltaba que me diga, hermano. Nadie me había explicado que debo sujetarme a mi marido. Ahora que lo sé, lo voy a hacer con contentamiento. Y el varón, por su parte, hermano, nadie me había explicado que yo soy el líder de mi casa, que yo soy la cabeza de mi hogar. Ahora que me lo he explicado, asumiré con responsabilidad lo que me corresponde en mi matrimonio. Pero ¿por qué peleamos? ¿Por qué peleamos con esos aspectos que son bíblicos, verdaderos, ciertísimos, por nuestra propia carne, que no queremos hacer lo que Dios nos dice? En parte tiene culpa el mundo, pero en parte y en la mayoría lo tiene tu perverso corazón. Vean qué pasó con José, que es llevado a casa de Potifar. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué se requiere entonces para hacer prosperar nuestro camino? ¿Qué se requiere? Que Jehová esté con nosotros. Lo que estamos pidiendo no es una tarea para un hombre que no conoce a Dios, porque no podrá hacerlo. Lo que estamos pidiendo no es una tarea que sea para una mujer que no conoce a Dios, porque de ninguna manera podrá someterse a su marido. Lo que yo estoy pidiendo y el Señor está pidiendo es una sujeción bíblica a hombres y mujeres que están en el temor de Jehová, que viven bajo su sombra y que entienden su soberanía. Hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu Santo como ayuda dentro de sus vidas para poder cumplir lo que Dios les pide hoy. Así que si tú estás aquí y no tienes el Espíritu Santo, es decir, no has nacido de nuevo, hermano, te pido que escuches atentamente este mensaje. Porque lejos de solo hablarle a las personas que conocen el Evangelio, también hablaré a las que no le conocen, a los que viven su vida a la mejor manera que pueden vivirla. Déjame decirte que ese no es el diseño que Dios quiere para tu vida. Dios, soberano, creador de todas las cosas, ha hecho todo bueno en gran manera. Todo, incluso al hombre. Génesis 2:8, versículo de 2:8 y versículo 15 nos dice: y Jehová plantó un huerto en el Edén, esto es, antes de la caída, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios lo crea todo en gran manera bueno, y crea al hombre bueno en gran manera, y lo coloca en el Edén. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y lejos de que Adán fuera un simple jardinero, Dios lo había dejado como su ícono, como su estampilla, como su representante, y la palabra que se utiliza en la doctrina reformada es vicerregente. Alguien que está en lugar de, pero como si él estuviera. Adán era la representación de Dios en el Edén. A él se le había dado toda autoridad sobre las bestias creadas y sobre todo animal formado. No había nada en el huerto del Edén sobre el cual Adán tuviera que rendir cuentas. Todo le rendía cuentas a Adán. Todo lo creado.
Y el Señor le da una función y le dice que labrara y guardara el Edén. El Edén, hermanos, es la representación del reino de Dios. La idea original de Dios, y continúa siendo la misma, es que su nombre sea proclamado, exaltado, y su reino, el Edén, engrandecido. Y capacita al hombre, a Adán, para hacer esta función. Hermano, has sido capacitado, si has nacido de nuevo, para cumplir la función que Dios te ha dado. Dios ha puesto en ti, que has nacido de nuevo, su Espíritu Santo para que ahora puedas cumplir la voluntad de Dios dentro y fuera de tu hogar. Pero ¿qué pasa? Que la caída vino a echar a perder esto. Cuando el pecado se introdujo por medio de Satanás, la mujer y Adán, y principalmente Adán, pecaron. Y pecaron tan gravemente que el diseño original para el matrimonio fue destruido, fue corrompido, fue dañado. El pecado lo destruyó al grado de que ahora difícilmente podemos encontrar un matrimonio que no tenga ni un solo problema. Digo difícilmente porque no conozco la vida en otra parte del mundo, pero créeme que no habrá mucha diferencia con lo que vemos ahora. Pero no encontramos una familia cumpliendo completamente con el diseño original. El hombre falla, la mujer falla. Esto será perfecto cuando el ejemplo de matrimonio venga por su esposa. Cuando Cristo venga por su iglesia, este será el diseño perfecto de Dios para el matrimonio. Mientras tanto, nuestros matrimonios deben reflejar de la manera que sea posible este diseño perfecto. Y digo de la manera que sea posible, porque vamos a batallar, porque van a haber pruebas, porque van a haber problemas. Pero esos problemas y pruebas no implica que la voluntad de Dios no se cumpla. La voluntad de Dios se cumplirá. ¿Y qué pasa? Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Es que acaso no había antes una jerarquía entre Adán y Eva? ¿Que acaso no Eva se sujetaba a Adán? Claro que se sujetaba a Adán. Solo que había un contentamiento sobrenatural en Eva. Y digo sobrenatural porque hoy esto no existe en el corazón de ninguna mujer. De ninguna mujer. Incluso las personas o mujeres que han nacido de nuevo batallan con este punto. Constantemente buscarán el lugar de su marido, el liderazgo de su marido. Y el hombre, lejos de figurar el líder, querrán ceder ese liderazgo. No quiero este liderazgo, pero es que el Señor te lo ha dado. Por eso no lo quiero, porque el Señor me lo ha dado. Y las mujeres, es que debes someterte. Por eso no quiero someterme, porque el Señor me lo dice. Estamos viviendo y viendo cosas maravillosas en la palabra que son contracultura. El movimiento feminazi nace exactamente de esto. Ellas quieren lo que los hombres tienen y lo van a conseguir en cualquier circunstancia y de los medios que sean necesarios. Las mujeres feministas buscan esto, ocupar el lugar del varón, el liderazgo del varón. Y lejos de decir, por eso no tenemos pastoras, no, entendemos que no hay pastoras porque no hay un liderazgo de mujeres. El liderazgo es para el varón, es para el hombre.
Pero vemos iglesias donde esperan que las mujeres se levanten porque los hombres están muertos. No es que, hermano, no hay ningún varón que quiera ser líder. Por eso entonces levantamos a las que desean ser líderes. Antibíblico. Antibíblico, hermanos. ¿Consideramos entonces que Dios en algún punto de la eternidad se equivocó? Él hace todas las cosas de manera perfecta. Ser líder del hogar como Dios te manda. Y volvemos a leer el mismo pasaje. ¿Y por qué leemos constantemente este pasaje? Porque aquí está la base. Porque aquí nos dice que si Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia y Cristo es la unión perfecta o la imagen perfecta de un matrimonio, ese es nuestro estándar. Y debemos entender que si hay algo en la Biblia que nos dice, tú eres la cabeza, habla a los varones, tú eres la cabeza, no puedes ignorar esto. No hagas de cuenta que lo leíste de pasadita, al contrario, siéntete deudor, como yo me sentí cuando escribía este mensaje. No somos perfectos ni buscamos la perfección de la noche a la mañana, pero somos llamados a ser santos, a ser perfectos como Él es perfecto. En tus propias fuerzas no lo vas a poder lograr. Y por eso comencé con esto, hermanos, es importante que entendamos que si no tenemos o no estamos llenos del Espíritu de Dios, no vamos a llegar muy lejos. Cambiaremos algunos aspectos en nuestro matrimonio que quizás podamos decir, oye, esto se calmó un poquito haciendo esto, pero te doy una semana, te doy un mes, y si lo estás haciendo con tus fuerzas, vas a fracasar. Necesitas la ayuda del Espíritu de Dios. Necesitas la guianza del Espíritu Santo. No consideres que con tus propios argumentos, ideas, estrategias para un mejor matrimonio, entonces estarás agradando a Dios. Y ¿recuerdan la figura que les dije? Cuando el Señor le da la instrucción a Noé de hacer un arca, y dice Noé, bueno, lo voy a hacer de mejor manera que la que Dios me pidió. Y empezaba a construir un arca a su manera y a su forma. ¿Cumplía el propósito de Dios? No, porque no estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Es lo mismo en el matrimonio. Ni 10,000 horas en psicología barata, ni 10,000 horas en cursos de matrimonio en la Riviera Maya podrán arreglar tu matrimonio si no metes a Dios en la ecuación. No vas a poder. Estarás yendo solo por tu lado, creyendo que llevas a tu esposa, pero tu esposa estará a 5 kilómetros de ti y tus hijos a 15. No estarán caminando en el mismo camino. No podrás hacerlo si no entiendes que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la sostiene. Es por su espíritu, es por su poder, no en nuestras fuerzas. 1 Corintios 16, 13 al 14 nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y vemos aquí la palabra de Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé valiente, portaos varonilmente y esfuércense. Y esfuércense. Se requiere acciones físicas y valentía. Se requiere valor para hacer lo que Dios nos manda. Puesto que esto nos va a acarrear probablemente a muchos problemas con nuestra esposa si ella no es creyente. ¿Se imaginan estar jalando un bote ustedes solos? Así se van a sentir. Van a sentir que solo ustedes están trabajando y su esposa por ahí. Hermanos, tengan fe y tengan paciencia. Estar firmes en la fe. Pórtense varonilmente y esfuércense. Es el costo de ser un líder.
Y si tú eres varón, eres un líder. No huyas de esa responsabilidad. ¿Qué nos dice Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No somos nosotros, no es Pablo. Es el Espíritu Santo que le dice a Pablo la manera de cómo debemos amar a nuestras esposas. De la misma forma en que Cristo se entregó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. No son los hermanos reformados que colocan un estándar. Es el Espíritu Santo que nos dice cuál es el estándar. Y nos encontramos reprobados todos en el primer aspecto. Un líder ama. Un líder ama. Y hemos reducido, el mundo ha reducido la palabra amor a citas románticas, palabras de afirmación, regalos en ocasiones o en fechas importantes, o a simplemente tener sexo. El mundo ha reducido el amor a esto, y el amor es mucho más que esto. Corintios 13, 4 al 7. Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es bueno o benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y si buscáramos nosotros una persona en toda la historia a la cual pudiéramos pegarle todo eso del amor, solo sería Cristo, nadie más. Y sin embargo, otra vez les digo, varones, estamos llamados a amar a nuestras mujeres a este estándar, no menos que esto. Y yo recuerdo perfectamente una predicación del hermano Jorge que ponía en la pizarra la línea en blanco: coloquen su nombre en el que han cumplido. Reprobados. 1, 2, ninguno. Gloria a Dios que podemos ver esto. Porque si lo podemos ver, le podemos pedir ayuda a Dios para corregirlo. No decir, esto me falta, entonces yo lo corrijo. No. Necesitas recurrir al Espíritu Santo. Necesitas recurrir al que diseñó el matrimonio. No horas de terapia, no horas de consultoría para matrimonios. Vas a tirar tu dinero en eso. El diseño original del matrimonio está en la palabra de Dios. Y lo primero que nos pide, varones, amen a vuestras mujeres. ¿Y qué es amar? ¿Qué es amar a nuestras mujeres? Es demostrar mayor importancia a ella que a nosotros mismos. La Biblia y el Evangelio nos enseña que el amor bíblico es buscar el bien de los demás por encima del mío. El bien de la otra persona por encima del mío. Lejos de considerar que el amor es llenarla de flores, llenarla de sorpresas cada que cumple años, llenarle su cuarto de globos, llevarla a cenar. No. El amor va mucho más que eso, es cubrir todas sus necesidades antes que las mías. Juan 15, 12 y 14 nos dice, este es mi ¿qué? Mandamiento, otra vez, ¿verdad? ¿Y quién habla aquí? Cristo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
No hay mayor expresión de amor que el dar la vida por sus amigos. Varones, usted debe dar la vida por su mujer. Y hay un ejemplo bien práctico del pastor Paul Washer, que dice que si está en una embarcación, el barco se comienza a hundir y él tiene que tomar la decisión entre salvar a sus hijos y salvar a su esposa. Dios le dice: salva a tu esposa. A ese grado, hermanos. No estoy diciendo descuiden a sus hijos. El grado de amor que uno debe tener a su esposa es este, porque nadie desprecia a su propio cuerpo, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Y ustedes dos son una sola carne. Tu esposa es parte de tu cuerpo. Y no debes despreciar a una parte de tu cuerpo. Debes procurarla, debes guardarla, debes amarla, porque es parte de tu cuerpo. Y es aquí donde empiezan los problemas, ¿verdad? Porque el varón está dispuesto a hacer todo lo que sea por sus hijos. No, es de verdad. He leído en estados de varones, no hay mayor amor que el de tus hijos. Y el varón está dispuesto a trabajar doble, a buscar la manera para cumplir las necesidades de sus hijos. Y su esposa, bien, gracias, no cumple con las necesidades de su esposa, ni las necesidades básicas de su esposa. Muchas veces las esposas se enferman. ¿Por qué, hermano? Se enferman. Son humanos, también se enferman. No queremos llevarlas al médico, es una pérdida de tiempo, está exagerando. No queremos comprar medicamentos. No queremos comprar esas cosas que necesitan continuamente las mujeres para sus necesidades básicas. No queremos, porque consideramos que no son tan importantes como las mías o como las de mis hijos. Hermanos, debemos cumplir en todos los aspectos con nuestras esposas. Y el amor es lo más complicado de cumplir, porque exactamente esto nos pide el Señor. Ama a tu esposa. Porque si allí estuviera escrito, dale la quincena a tu esposa, asunto resuelto. Trabajo, le doy la quincena a mi esposa y estoy bien con el Señor. Estoy bien con Dios, eso me pide el Señor, eso hago. Pero solo le dices, ama a tu esposa y comienzan los problemas. Porque el Señor nos lo manda. Porque es algo que el Señor te pide. Entonces vas a empezar a pelear con tu carne. Y ya comenté, el amor no son aspectos solamente físicos, son afectos emocionales. Si tu esposa no se acerca a ti para pedirte algo, es porque te tiene miedo. Es que no sé si me vas a decir si sí o si no, me vas a gritar, no lo sé. Y pasa, hermanos, no me pueden decir que no pasa, porque somos ásperos con ellas, somos groseros con ellas. No las amamos de la manera en que Dios nos pide amar. El estándar es muy alto. Y no sé en cuántas situaciones te vas a ver entre tus hijos y tu esposa. A lo mejor nunca en tu vida, pero deberías de estar dispuesto de ir a la muerte en lugar de tu esposa. Ese es el nivel que pide el Señor. Y te pregunto, varón, ¿darías la vida por tu esposa? Ahora que conoces estas cosas, ¿considerarías dar la vida por tu esposa? Si ni siquiera le quieres dar el control de la tele. Y esto pasa, se ríen, pero pasa, hermanos. Hay una discusión por ese aparato. Eso es lo que pasa en los hogares. No hay amor entre el hombre y la mujer. Y no estoy diciendo que la responsabilidad es solo del hombre, puesto que son una sola carne. Tiene que haber una conexión, hermanos. Alíate con tu esposa si estás discutiendo. Es tu propia carne. Rinde cuentas a ella y solo a ella. Y que ella te rinda cuentas a ti. Es tu compañera. Es tu ayuda idónea. Es el diseño de Dios para toda tu vida. Y en la eternidad no hay casamiento. ¿Saben por qué? Porque ahí está el perfecto matrimonio entre Cristo y la iglesia. Nadie podrá amar perfectamente a su esposa porque ya no estará casado con ella en la eternidad.
porque ahora estaremos casados todos con Cristo en la eternidad. Entonces es el momento aquí y ahora de reflejar el diseño perfecto en un mundo que definitivamente no quiere ese diseño. Vemos jóvenes que no se quieren casar, prácticamente esperan los 35 años para considerar casarse. Vemos hombres que prefieren andar con su amiguita antes de dar el paso o el matrimonio. Prefiero vivir en unión libre. Vemos matrimonios que se están separando, todo rompiendo el diseño original de Dios. Mujeres entre mujeres que se quieren casar, entre hombres que se quieren casar, hombres impíos queriendo cumplir el diseño de Dios. No se puede. No se puede. Pero es todo en contra de Dios. Dios me dice que yo me case. Ok. Pero Dios se dice, cásate un solo hombre, una sola mujer. No voy a hacer eso. Me voy a casar con una mujer. O me voy a casar con un solo hombre. Ese es el mundo, hermanos. Haciendo lo que Dios no les dice que hagan. Corrompiendo el diseño perfecto de Dios. El amor es importante, hermanos. Alíate con tu esposa. Que sean una sola carne. Que cuando algo te preocupe, ella sea la primera en que recurras. Y que ella pueda venir a ti sin que ella sienta que tú la vas a regañar o le vas a decir algo. Si tu esposa no se acerca a ti confiadamente, hay algo mal en ti, hermano. Hay algo mal en ti. Debes analizar tu vida y decir, ¿por qué mi esposa no me tiene confianza? Y pide perdón si es necesario. Muchas de las cosas que pasamos o que dejamos que pasen es porque no pedimos perdón o no otorgamos el perdón. Segundo aspecto, un buen líder se santifica y santifica. Vamos a leer la escritura que dice Efesios 5, 26 y 27, que dice, para el motivo por el cual Cristo murió por su iglesia es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Esta es la iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Es la iglesia de Cristo. Y debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia para este propósito. Para santificarla en el lavamiento de la palabra. Para entregársela a sí mismo por una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Hermanos, el objetivo de que tú ames a tu esposa es el mismo. Es exactamente el mismo. Para santificarla. Cada vez que tú amas bíblicamente a tu mujer, la santificas. Lo voy a explicar de una manera más práctica. Cada vez que tú te comportas como Cristo delante de tu esposa, tú le presentas a Cristo. Tú le haces ver su pecado. Cada vez que tú le respondes como Cristo, te comportas como Cristo, actúas como Cristo, ella se queda sin armas. Si yo grito, me voy a ver mal. Quiero pelear y este individuo no se presta. Le quiero reclamar cosas y las acepta. Desarmada. Las santificas, que haces que no continúe pecando. Esa es la santificación. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra. Hermanos, ya lo he dicho infinidad de veces, no solamente aquí arriba en los estudios de los sábados y los miércoles. Hermano, lee la Biblia con tu esposa. No le preguntes, ¿qué vas a hacer en la noche? Más bien dile, y ahí comienza el liderazgo. A las 7 de la noche nos sentamos a leer y a orar un rato. Es que los niños, a las 7 de la noche nos sentamos a leer con los niños y oramos. Pero es que la vecina viene a las 7 de la noche, dile a la vecina que estamos leyendo y orando. No, si tú le preguntas a tu esposa, varón, eso es práctico.
Si tú le preguntas a tu esposa te va a dar 10 alternativas para no hacer lo que quieres. 10 alternativas para no hacer lo que tú quieres. Por esto, por lo otro, y te va a terminar convenciendo en una de las 10. Tienes razón, vamos a hacer esto. Se acabó tu liderazgo. No estoy diciendo que el líder impone las cosas. Estoy diciendo que el líder hace que las cosas sucedan. Mi amor, es que a las 7 viene mi mamá. Bueno, ¿quiere leer con nosotros? No, sabes que mi mamá no lee con nosotros. A las 8 leemos. Así que dile a tu mamá que de 7 a 8 la atiendes, pero a las 8 nos sentamos a leer todos en familia. Vas a discutir con ella, es probable que estés luego leyendo tú solo con tus hijos y la señora molesta en el cuarto. Pero así se empieza, hermanos. Si tu esposa no es creyente, vas a tener problemas. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Ven cómo esto se aplica a la practicidad de la vida? Es imposible no verlo, hermanos. Es imposible no verlo. Si tu esposa es creyente, te va a decir, hace 6 meses que estaba esperando que me digas, vamos a leer. Eso va a pasar. Y esposa, si tu esposo no es creyente, comienza leyendo tú sola con tus hijos. No le impongas a tu marido no creyente, es que vamos a leer. No va por ahí, hermanos. Aunque no sea creyente, él sigue siendo el líder de tu casa. Aunque no sea creyente, tú le debes respeto a tu marido. Y ahorita vamos a ver el estándar de respeto que la mujer le debe al marido, aunque no sea creyente. Porque eso se aplica absolutamente a todo. Algo que tiene la Biblia es que no se contradice en ningún aspecto de toda la Escritura. Nunca se contradice. Entonces, que si tú esperas que tu marido mundano haga las cosas, va a ser probable que nunca las haga. Pero tú, ¿qué estás haciendo por él? ¿Te dejas llevar en ese liderazgo mundano? ¿O haces lo que te toca hacer hasta donde se te permite, hermanos? Porque yo he escuchado personas que aconsejan, si tu marido no te deja ir a la iglesia, escápate. No le avises, sales como si nada. Ahorita vuelvo, pero es mejor venir a la iglesia. No, hermanos, antibíblico. Yo crecí en una familia donde ni mi padre ni mi madre son creyentes. Ninguno de los dos. Pero mi papá nos permitía ir a la iglesia. Nunca puso resistencia. Ve, que vayan tú y tus hijos, nos decían. Gloria a Dios, porque de alguna forma la gracia del Señor nos permitió asistir a una iglesia. Pero sabemos y reconocemos que hay personas, mujeres, creyentes que batallan con esto. ¿Qué deben hacer entonces? Orar en silencio y con respeto, ganar a sus maridos. No discutiendo, no peleando, no a bibliazos, no a gritos, no a contiendas. No, hermanos. En sujeción, en silencio, orando con sus hijos, viendo videos con sus hijos. No viniendo a la fuerza y en contra de la voluntad de mi marido, porque entonces tu marido tendrá todos los argumentos para decirte, eso te enseñan en la iglesia, a desobedecer a tu marido. Hermanos, lo he visto. Eso pasa. Esfuércense, sean valientes, no teman ni desmayen, porque Jehová estará con nosotros. ¿Cuál debería ser el nivel de respeto de una mujer a su marido? Primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham. Obediencia a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Y Pedro hace referencia a cuando le estaban dando la noticia de Isaac a Abraham. Y ella entre las cortinas escuchaba cómo este hombre, prácticamente como muerto, dice la Escritura, iba a engendrar hijos en su vejez. Y ella se ríe y dice, ¿será que mi Señor pueda engendrar hijos en su vejez? Mi Señor, Abraham no la estaba viendo.
Abraham no la estaba viendo, ella estaba escondida entre las cortinas escuchando. Y le dice: Señor, varones, ¿cuándo en sus hogares les han llamado Señor? Y no como burla. Esto no pasa, hermanos. No pasa, pero es el nivel que nos pide. No estamos diciendo que la mujer, sí Señor, pero antes, estoy hablando de unos 300 años quizás atrás, el respeto hacia la figura paterna era intachable. Los hijos pequeños le contestaban a sus padres: sí Señor, porque era algo, una instrucción que la madre había mandado a sus hijos. Por lo tanto, es importante comprender y reconocer en todo tiempo que hay una jerarquía del hombre que no puede ser manchada, ni quitada, ni movida. Pero eso se ha perdido al paso de los años, al paso del tiempo, que ahora ni de usted te hablan los niños, ni de usted. Te tutean los niños de 8 años. Se perdió, se ha perdido totalmente. Pero el nivel de respeto es que aunque mi marido no esté viendo, yo me refiero a él, no como Señor, con respeto. Y sin embargo escuchamos día y noche de personas, y muchas veces creyentes, que hablan mal de su marido. ¿Sabe qué significa esto? Un balazo en su propia pierna. Se están dando un balazo. Hermano, no te sacaste a tu esposo en la feria. No fuiste a la feria, lo escogiste y te lo llevaste a casa a ver qué era. Lo conociste. Cuando tú hablas mal de tu marido, estás hablando mal de ti mismo. Es tu propia carne. Nadie aborrece su propia carne. Debemos entender estas cosas. Nos va a costar trabajo cuando nuestra pareja no es convertida, no es creyente. Va a costar mucho trabajo. Esfuércense, sean valientes, no teman ni desmayen, porque el Señor estará con ustedes. Lejos de que esta charla sea únicamente para la mujer, hermanos, santificar a tu esposa significa, primero, quitar arrugas. Y estas arrugas son aspectos de nuestra esposa creyente que aún podemos ver o son visibles en la vida de ellas. No esperamos de ninguna manera que alguien venga a Cristo y el día de mañana, mente renovada al 100%, otra persona completamente. Hay una santificación progresiva que va de menos a más y nunca de menos a mucho menos. De menos a más, con sus altibajos, como la vida cristiana. Pero cuando tú, como varón, permites que tu esposa continúe con esos aspectos, no la estás santificando. Hermano, es tu responsabilidad vigilar estos aspectos. Y voy a dar solo un ejemplo para no irnos tan tarde, porque es extenso, ya me lo terminamos, pero es un poco extenso este tema e importante. La vestimenta de sus esposas. Ustedes son el primer semáforo. Ustedes son el primer vistazo antes de que ella salga a la calle. Y si usted encuentra algo que no es decoroso en la vestimenta de su esposa, y llámese escote, llámese vestido pegado, llámese falda corta, llámese pintura demasiado cargada, llámese accesorios, algo que usted no encuentre decoroso, no puede salir así. Pero no atacando a la mujer, en amor. De hecho, hay una pregunta que se usa es: amor, ¿tú crees que vamos a suponer un ejemplo, la falda, ¿tú crees que esa falda exalte el nombre de Dios? Y si ella hace así y está por arriba de la rodilla, ella misma debe decir: no, mejor cámbiate, mejor ponte, prefiero llegar tarde al servicio a que llegues temprano con una falda que no honra a nuestro Señor. La mujer creyente va a atender enseguida. La mujer que no es creyente te va a hacer guerra, hermano. Pero es tu responsabilidad quitar las arrugas, quitar esos aspectos
Y aquí lo voy a comentar. Esta iglesia no estoy diciendo que porque tu esposa traiga ahora la falda larga, ella es salva. No, no, no. Pero quizás ella, si ha nacido de nuevo, aún no comprenda a qué viene a la iglesia. Y cuando uno comprende que la exaltación de Dios está presente en un lugar como este, cambias tu manera de pensar. Y dejas de vestir como viste el mundo y comienzas a vestir como Dios quiere. Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino de buenas obras que corresponden a mujeres que profesan piedad. Otra vez, hermanos, sus estándares. Hable con el Espíritu Santo. Es inspirado por el Espíritu Santo esto. Y el varón es el primer foco, la primera advertencia, debe ser el primer control para no solo la vestimenta de sus esposas, la de sus hijos también. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y es un aspecto, hay muchos más que se consideran arrugas. Las manchas definitivamente son el pecado. ¿Es que acaso debemos señalar el pecado de nuestras esposas a diestra y a siniestra? No, hermanos. No, este punto de la santificación y de quitar manchas no es señalar el pecado de su esposa. Más bien es identificar el origen del pecado y alejarla lo más posible de esto. Un ejemplo práctico sería el chisme. El chisme es lo externo, es el pecado que se puede ver. Pero lo que está dentro del corazón es la mentira, el orgullo y el engaño. Esa es la fuente de ese pecado o de ese aspecto pecaminoso. Si tú sabes que tu esposa le gusta, le encanta y disfruta hablar de otras personas que no están presentes, hermano, aleja a tu esposa de ese tipo de amistades. De nada le conviene. Y es lo mismo con el varón. Varón, santifícate. Si sabes que te gusta las fiestas escandalosas, los gritos, las borracheras, aléjate de las amistades que te traen este tipo de cosas. Eso es santificación. Implica cambiar tus amistades, implica cambiar tu vida, aspectos de tu vida, la vestimenta, la forma de hablar, incluso de trabajo si es necesario. Pero esa es la santificación. Quizás te encuentres en un trabajo donde el 90% se tratan a insultos. Pero es que, hermano, yo no insulto, pero estás allí. Tarde o temprano te contaminarás y sin darte cuenta estarás insultando como ellos. La santificación que te toca es apartarte de eso lo antes posible. Lo antes posible. Porque mientras más nos metamos, más nos manchamos de pecado. La santificación no se pega, la otorga el Señor con esos aspectos que vamos cambiando. Pero el pecado, ese sí se pega. Ese sí contamina, ese sí mancha y nos puede llegar hasta el cuello, al grado de que no sintamos ya más remordimiento por el pecado que cometemos. Un buen líder busca el bien de los demás antes de los suyos. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Volvemos a ver lo mismo, la figura de Cristo y la iglesia como base, y ahora vemos un aspecto importante que es el sustento y el cuidado de nuestra esposa, varones, de nuestra esposa, no solo de nuestra familia, porque como ya he dicho, hemos buscado la manera de no adquirir la responsabilidad que nos toca, adquiriendo responsabilidades similares. Entonces, si yo cuido y sustento a mi familia, cumplo. No, cuida y sustenta a tu esposa y también a tu familia. La responsabilidad de cuidar de tu mujer, la responsabilidad de ver que no le falte nada, la responsabilidad de ver que esté y se sienta protegida contigo. Protegida contigo. Las mujeres son seres sensibles, así las creó el Señor. Así las creó, sentimentales y sensibles.
Y hay hombres también sentimentales y sensibles, pero la mayoría son más prácticos, son más cerebrales que sentimentales, la mayoría. Pero las mujeres no. Si tú les dices algo de una manera en la cual pareciera que estás gritando, ellas se pueden sentir y van a comenzar a llorar. Y si tú cierras tu corazón y dices, es tu problema, ahí nos vemos, y la dejas llorando, eso no es cuidarla ni sustentarla, hermano, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Queramos o no, no podemos quitar de nuestras vidas los seres tan complejos que Dios ha creado. La mujer es compleja, definitivamente. El hombre es igual de complejo, pero en otros aspectos. Y el hombre y la mujer deben complementarse cada uno a favor del otro. No buscando mi beneficio ni la aprobación de alguien más. Yo debo de buscar complementar a mi mujer, cuidar de mi mujer, amar a mi mujer en todos los aspectos que sean necesarios, hasta los emocionales. Si tu esposa llora por cualquier cosa, sé más suave con ella. No, es que pastor, ella sí exagera. Pues aunque exagere, el Señor te dice, ama a tu mujer, y tienes que buscar la manera de poder hablar con ella. Y pide al Señor que cambie a lo mejor ese aspecto de ella. ¿Has orado por tu esposa? ¿Le has pedido al Señor, Señor, cámbiala para que podamos ser una familia según tu diseño y no mi diseño? ¿Has pedido por tus hijos últimamente? ¿Has sido tú el líder que el Señor quiere que seas? Porque si no provees estas cosas para tu familia, eres peor que un incrédulo y has negado la fe. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Evangelio nos enseña misericordia, nos enseña gracia, y eso es lo que deberíamos estar ejerciendo sobre nuestras esposas: gracia, misericordia y perdón. Pero en lugar de eso ejercemos dominio, superioridad y sumisión. Quiero que se someta. No se somete, pastor, no se somete. Ha sido un buen líder, ha sido un líder amoroso. No estoy hablando de mí, estoy hablando de ella. ¿Qué demanda el Señor de ti? ¿Qué demanda el Señor de ti? ¿A qué nivel o cómo debemos tratar a nuestras mujeres? Pedro 3, 7 y 8 nos dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermanos, el movimiento feminista quiere ponerse por sobre el hombre cuando la Biblia le da un honor excelso. Y ellas se han querido quitar de ese lugar que Dios les ha puesto y ponerse en el lugar que ellas creen que es el mejor, que es el cargo del hombre. Eso es contracultura. Lo que estamos viendo es contracultura. Quizás dices, es que lo que usted me está diciendo, pastor, no cuadra con la realidad. No va a cuadrar, porque es lo que Dios manda. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. He visto hombres que tienen más cuidado de sus autos que de sus mujeres. He visto hombres que tienen más cuidado de sus mascotas que de sus mujeres. Por su mascota buscan veterinario, buscan doctor a las 2 de la mañana, buscan medicamentos, buscan croquetas a las 5 de la mañana, pero su mujer está enferma en cama y no se quieren levantar hasta mañana que abra el seguro. ¿Eso es amar? ¿Eso es amar? ¿Acaso el Señor hemos buscado la manera de justificar nuestras vidas sin ir a la palabra? Pero ese mensaje nos debe confrontar y decir, no cumplo ni siquiera como el líder que Dios quiere que sea. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Debo acaso huir? ¿Me separo de esta mujer incircuncisa?
Me separo de esta filistea que no ama a mi Señor. Vea que dice 1 Corintios 7, 10 y 11. Pero los que están unidos en matrimonio, habla tanto a hombre como a mujer, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar. Y puse entre paréntesis la mujer. O reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué al marido no se le da la opción de separarse? ¿Ya se dieron cuenta? Si la mujer se separa, no se case. Si no encuentra alternativa, reconcíliate con tu marido. Y a ti, marido, no abandones a tu mujer. No hay una opción del varón donde el varón pueda abandonar a su mujer. Varón, te hundes con el barco. Varón, te hundes con el barco. No a la primera o al primer problema andes huyendo, considerando que como es una mujer del mundo, un santo como yo no puede vivir al lado de esta mujer, yo me voy de la casa. Hermano, no puede hacer eso. No abandone el hogar. Eso es lo que manda, no Pablo, sino el Señor. No hay opción de divorcio, no hay opción de separación. Y esta parte de la Biblia que dice, sepárese, es cuando el marido no es creyente y la mujer sí, y el marido no consiente vivir con ella. Es cuando una esposa creyente hace todo lo necesario para ganar a su marido, y el marido le dice, quiero que te vayas de la casa. No te aguanto ni a ti ni a tu Señor, vete. Lo que dice la Escritura es que ella debe salir de allá, pero no se debe casar. No se case. Y si no hay alternativa, necesito casarme, me empieza a temblar la mano, reconcíliate con tu marido. No hay otra opción. Y al varón, no hay separación, no hay divorcio. Hermano, te hundes con el bote, te hundes con el... ¿Por qué? Porque eres la cabeza del hogar. El líder no debe huir. El varón no debe buscar la manera de escapar de su matrimonio. Y sin embargo vemos personas intentando convencer a los pastores de que es la mejor manera para los hijos, no nos llevamos bien, creo que estamos mejor como amigos, vamos a separarnos un tiempo y si todo mejora, entonces regresamos. Estoy hablando de parejas cristianas, que se dicen cristianos, porque para un creyente la palabra divorcio no debe existir en su vocabulario. No hay divorcio, hermanos. Como está escrito, varón y hembra los creó. El intercambio o el ponerse en lugar del otro es lo que debemos de hacer. Génesis 44:33. Judá intercede y se pone en lugar de Benjamín. Este intercambio que dice, te ruego por tanto de que ahora tu siervo, en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Este intercambio que hizo Judá al decir que vaya Benjamín a casa de mi padre y que yo me quede en lugar de él, hermano, es lo que deberíamos de hacer nosotros los varones todo el tiempo con nuestras esposas, porque eso es lo que hizo justamente Cristo en la cruz del Calvario. Él toma nuestro lugar y se pone en lugar nuestro. Por lo tanto, el líder debe buscar siempre el beneficio del otro sin importar qué me pase a mí. No me importa si voy a ir a la cruz, yo tomo tu lugar. Ese es el nivel de compromiso que nos pide el Señor. Joven, si estás considerado en algún momento casarte, ese es el nivel de compromiso que el Señor nos pide. ¿Estás buscando una mujer que ame a Dios? Mujeres están buscando hombres que de verdad asuman el compromiso que Dios les ha dado. Es muy probable que tu respuesta sea no. El buen líder, como último punto, es humilde. Un aspecto del amor bíblico es la humildad. El aceptar las cosas en referencia de quiénes somos nosotros delante de Dios. Hermano, no eres mayor que tu mujer delante de Dios. Esposa, no eres mayor
que tu esposo delante de Dios. Hijos no son mayores que sus padres delante de Dios. Y todos delante de Dios deberíamos ser humildes. Responder con humildad, atender las necesidades de nuestra esposa con humildad y sobre todo santificarla con humildad. Nuestro máximo ejemplo de humildad siempre será Cristo. Antes de ir a la muerte, Él lava los pies de sus discípulos. Juan 3, 4 y 5. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolos con una toalla con que estaba ceñido. Esto que hace el Señor Jesús antes de ir a la cruz, lo deja como ejemplo a sus discípulos. Hoy en día, hermanos, no tenemos necesidad de lavarnos los pies, pero la acción humilde de lavar los pies de nuestro hermano queda grabada en nuestra mente. No hay mayor muestra de humildad que ponerte al nivel de criaturas pecadoras y lavarles sus pies. El Rey de toda la gloria, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, humillándose a sí mismo en semejanza de hombre, y le lavó los pies a sus discípulos, para luego ir a la cruz a morir en lugar nuestro. Si no entendemos esto que es el Evangelio, difícilmente, varones, podremos ser humildes con nuestras esposas. Es probable que sigamos nosotros considerando que somos mejores que ellas no tienen ni voz ni voto en nuestro matrimonio y se hace lo que yo ordeno. Ese es un falso liderazgo. Cristo nos enseña humildad. Y lejos de quitar el zapato de nuestros pies y lavar nuestros pies, el Señor lo que quiere es que estemos siempre y en todo momento abiertos a la necesidad de nuestros hermanos y de nuestra esposa, primeramente en casa. Abiertos a cubrir la necesidad de nuestras esposas en casa. Mujeres, ¿han considerado algún momento lavar los pies de sus maridos? No, ¿verdad? Hombres, ¿han considerado en algún momento lavar los pies de su mujer? Y lo digo en manera figurativa porque la pregunta debería de ser: mujeres, ¿están dispuestas a sufrir por el Evangelio a costa de sus maridos? Y varones, ¿están dispuestos a sufrir por el Evangelio a costa de sus esposas? Esto es lo que nos pide el Señor como líderes, hermanos. No nos pide menos, nos dice aquí. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y Simón Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Y el Señor le responde a Pedro: el que está todo limpio no necesita ser lavado más que solo los pies. ¿Por qué entonces lava el Señor los pies si ya está todo limpio, Pedro? Para mostrarles el nivel de humildad que necesitamos como creyentes. Este aspecto no solo se aplica en nuestra vida como maridos o como líderes en el hogar, se aplica en todos nuestros hermanos creyentes. Estar dispuestos a la necesidad, primeramente en casa y después de nuestros hermanos creyentes. Un buen líder ama, un buen líder santifica y se santifica. El buen líder busca el bien de los demás antes que los suyos, y el buen líder es humilde. Hay muchos más aspectos del liderazgo bíblico o liderazgo cristiano, pero creo que estos 4 hacen perfectamente que nuestra mente y nuestra conciencia nos diga: estamos en deuda. ¿En cuál de estos aspectos cumples completamente? Seguramente en ninguno. Pidamos al Señor Todopoderoso, lleno de gracia, que nos cubra con su Espíritu Santo para ir cumpliendo con cada uno de los aspectos que nos corresponden.
Varones, nos corresponde ser líderes en casa. No huyas de tu responsabilidad. Deja de pelear contra Dios. Deja de pelear contra Dios y humíllate. Humíllate y pide al Señor que te ayude. Vamos a orar.